Dentro del resultado de aprendizaje 1 entran los cálculos referentes a geometría y radiación solar, que lo tenemos en el PowerPoint de unidad 2. Lo primero que vimos es que las distintas estaciones dependen de la inclinación de la Tierra, no depende de que esté más cerca o más lejos. El afelio, que es el punto más lejano, se produce el 4 de julio, y cuando estamos más cerca del Sol, que es el perihelio, se produce el 3 de enero. Pero sí la inclinación de la Tierra, el solsticio de invierno respecto a la Tierra, el Sol está más bajo. El solsticio de verano, en el hemisferio norte, el Sol está más alto. Respecto a la inclinación, pasaríamos en dos posiciones contrarias, que sería el solsticio de invierno y el solsticio de verano, y en dos inclinaciones iguales, que serían el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Si vemos como la declinación, la inclinación de la Tierra varía a lo largo del año, se nos muestra perfectamente las estaciones. Estaríamos en verano, estaríamos en cómo pasaría de un lado a otro, la inclinación de positiva a negativa, y estaríamos en verano y en invierno, estaríamos en primavera, verano, invierno, primavera y otoño. Si vemos esta inclinación, la inclinación que hemos visto antes, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, cuando nosotros estamos en verano y está en invierno, porque cuando estamos en esta posición el Sol está muy alto, en el hemisferio norte el Sol está muy alto y en el hemisferio sur el Sol está muy bajo. Para ver las coordenadas de nuestra instalación necesitamos saber la latitud y la longitud. La latitud norte, iríamos sumando, latitud norte hacia arriba positiva, latitud sur hacia abajo negativa. La longitud sería longitud este positiva y longitud oeste negativa, como si fuera un eje cartesiano. La inclinación de la placa le llamamos beta, inclinación, y la orientación respecto al sur, la orientación respecto al sur le llamamos azimut. Cuando nosotros dibujamos la trayectoria durante un día del Sol, la trayectoria del Sol, lo hacemos mirando al sur. Si nosotros miramos al sur, el este nos quedaría a la izquierda. Como estamos mirando al sur, el este nos queda a la izquierda, por tanto en un eje cartesiano el este sería negativo, mientras que cuando medíamos la longitud el este era positivo. Esto es importante a la hora de dibujar las cartas solares. Las cartas solares es cómo se mueve el Sol respecto a nuestra posición. Nosotros veremos respecto a nuestra posición, el Sol está muy bajo en el solsticio de invierno, seguiría de este a oeste. En otoño y primavera estaría a una altura media, y en verano estaría el Sol muy alto, y cómo se movería de este a oeste. Para esto vamos a dibujar teniendo en cuenta que como miramos al sur, el este es en negativo ahora y el oeste es positivo. Vamos a poder dibujar nuestra carta solar. Esta es la carta solar de Valencia. El este es el eje negativo, la parte positiva del eje es el oeste. Empezaríamos este, el Sol está abajo, en diciembre, en el solsticio de invierno. El Sol está muy alto en verano, el solsticio de verano, y hay un momento, cuando está aquí en medio, que es cuando pasa el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Las cartas solares las podemos obtener a través de una página de la Universidad de Oregón. Tenemos que saber que la radiación fuera de la atmósfera es lo que se denomina constante solar y es de 1376 vatios metro cuadrado. Esta energía que es fuera de la atmósfera, cuando atraviesa la atmósfera, depende de la cantidad de atmósfera que
¿Qué pasa? Depende de nuestra latitud, que pase más atmósfera o pase menos atmósfera. También depende de la hora del día, pues tendremos más radiación o menos radiación. A este valor se llama irradiancia. Irradiancia es una potencia por metro cuadrado que está generando el Sol. ¿Cuándo es la máxima? En diciembre y enero. ¿Y cuándo es la mínima? En junio y julio. Aquí vamos a ver que de la luz que nosotros tenemos, la luz solar, el 51% es infrarrojo, el 40% es luz visible y el 9% es ultravioleta. Son distintas frecuencias, son distintas longitudes de onda, tendrán mayor o menor atenuación, depende de la frecuencia, depende de la atmósfera. La atmósfera absorbe cierta longitud de onda, cierta radiación más que otras. Por tanto, mientras que la radiación extraterrestre respecto a la longitud de onda sería esta negra, la radiación a nivel del mar sufre picos que son absorbidos por la atmósfera. No tendremos toda la longitud de onda, tendremos menos energía a nivel del mar que fuera de la atmósfera. La radiación que nosotros recibimos, tenemos distintas cosas como la reflexión o la luz reflejada en superficie como puede ser la nieve, la difracción, luz que recibimos cuando pasa por las nubes y parece que no viene luz, pero esa luz se ha difractado o por objetos o por las propias nubes, o dispersión. Y también tenemos la absorción, luz que se absorbe en las nubes y no le llega tanta radiación. A mayor distancia, o a una atmósfera más grande, tendremos estos efectos que serán más severos. Por tanto, la masa de aire mínima es la cantidad de atmósfera que pasa cuando la radiación solar es perpendicular a la superficie terrestre. Esto quiere decir que cuando menos atmósfera pasa, será la masa de aire mínima. Si nosotros tenemos aquí la atmósfera, cuando el Sol está aquí, el aire más o la masa de atmósfera mínima es 1, mientras aquí el aire más o la masa de atmósfera es más porque pasamos más cantidad de atmósfera. Es importante porque las mediciones de las características técnicas de los módulos fotovoltaicos se hace con un aire más de 1,5, condiciones de laboratorio. El aire más varía a lo largo del día. Las condiciones estándar de medida en las que se realiza la comprobación de las características técnicas de los módulos es un aire más de 1,5. Aquí vemos las distintas componentes de la radiación. Tenemos una radiación directa, una radiación reflejada o radiación de albedo en la superficie y una radiación difusa. La suma de las tres es lo que se denomina la radiación global. Directa, difusa, reflejada de albedo, suma la radiación global. Cuando nos vamos a una aplicación como el PV-GIS, que nos da todas estas características, pues podemos tener la radiación global de distintas zonas, distintos meses del año y para distintas inclinaciones. Aquí se ve la irradiación solar para la localidad de Madrid. Aquí está la irradiación solar enero, febrero, para una inclinación óptima y para una inclinación de 31 grados. Estos valores de radiación son radiación diaria, que se indica radiación diaria en plano horizontal, radiación diaria en el plano inclinado óptimo, en este caso son 35 grados, y en un plano que se determina que es 31,58. Aquí se indica cuál es la inclinación óptima. En este caso la inclinación óptima en enero sería 64 grados, en febrero 56, en marzo 44. Entonces esta irradiación es la energía, porque viene en vatios hora, por metro cuadrado y día, de un día del mes de enero, de un día del mes de febrero, de un día del mes de marzo.
Por tanto, tenemos la diferencia entre irradiancia, que es la potencia solar recibida por unidad de superficie, e irradiación, que es la energía por unidad de superficie durante un tiempo determinado, un día, un mes, un año. La irradiancia se ve reducida por la atmósfera, se toma en irradiancia en condición estándar de medida, que es una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado, que es la promedio en la superficie terrestre cuando el cielo está despejado. Este parámetro de una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrados es el que se coge para calcular las horas solares picos y es el que se tiene en cuenta como valor para calcular las características de los módulos fotovoltaicos en condiciones estándar de medida. Se utiliza la letra G sin ningún tipo de subíndice para indicar que es potencia, para indicar que es una irradiancia global. Si colocamos en alfa y beta, pues lo que significa es una orientación, un azimut alfa y una inclinación beta. Si solo se coloca una, lo que se indica es el azimut 0, es decir, está orientado al sur, y solo se indica el beta, que es la inclinación. Aquí estamos con G menos 1530, que significa un azimut 15 grados, el menos significa este, y una inclinación de 30 grados. Aquí G0, como solo se indica 1, esta sería la inclinación. Sería un azimut orientado al sur y la inclinación de 0 grados. O lo que es lo mismo, es la irradiancia global sobre una superficie horizontal. Para calcular la irradiación, como no es una potencia, es una energía, tenemos que indicar G, pero con un subíndice. Con un subíndice que indica si es el valor de un día, el valor de un mes, sería el primer subíndice. Y el segundo subíndice indica sobre el valor que se ha promediado, ese valor. Por ejemplo, si nosotros utilizamos GDM, es la irradiación de un día, pero promediado en un mes. Es el de un día típico del mes tal. Por tanto, GDM 1040 sería un azimut 10 con una inclinación de 40. Al ser positivo es oeste, el azimut. Aquí, como se indica solo uno, pues solo se indica una inclinación, la inclinación de 30 grados. Como es una aleta, significa que es la irradiación de un año. Aquí sería de un día promediado a un mes. Y esta sería de un año a 30 grados con azimut. Como nos indica, el azimut es orientado al sur, azimut 0. G0 sería, por tanto, irradiancia, porque no tiene ningún subíndice, y como no solo tiene un valor entre paréntesis, este de inclinación. Por tanto, es irradiancia global sobre una superficie horizontal, inclinación 0, y bueno, no tiene sentido orientarla al sur porque así está en plano horizontal, pero que se supone que si no se indica nada, el azimut es 0 hacia el sur. Aquí se está indicando el azimut y la inclinación de una irradiancia. Aquí, al tener su índice, es una irradiación, un valor de energía de un mes, promediada en un mes, el valor de un día, con una inclinación de 0 grados, azimut 0. Aquí es de un día promediado en un año, inclinación 0. Aquí es orientación e inclinación de un día promediado en un mes. Aquí sería valor de energía, valor de irradiancia, promediado de un mes, el valor de un día, para una azimut 0 y por una inclinación beta. Aquí se ha indicado beta óptima, es la beta que obtiene, la inclinación que obtiene la máxima energía. Aquí sería el valor de un día promediado en un año para la inclinación óptima y azimut 0 orientado al sur. Si nosotros tenemos para un plano horizontal el valor de la irradiación de un año, es simplemente multiplicar el de un día promediado en un año por el número de días que tiene ese año, 365, y eso nos daría la energía de un año. Una actividad. Se nos dice valor diario mensual de la irradiación global diaria sobre el plano horizontal en la ciudad de Valencia. Vale. Medio mensual, la segunda letra
Es diario, es una D, medio mensual es una M, GDM. Sobre el plano horizontal, pues entre paréntesis un 0. Y en Valencia nos dice que es 2,52 kWh metro cuadrado día. Calcula la irradiación global diaria sobre el plano horizontal medida en megajulios metro cuadrado. ¿Cómo se pasa de kilovatio hora a julio? Se sabe que un julio es una unidad del sistema internacional que es un vatio por segundo. Tenemos que pasar de vatio por segundo a vatio hora. Pues como una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, pues sabemos que la conversión de horas a segundo es multiplicar por 3600. Pues ya podemos saber cómo se convierte. Pasaríamos de vatios hora a vatios segundo y luego los múltiplos kilovatio, que son 1000, y megajulios, que es 1.000.000. Después lo dice, calcula la radiación global total sobre el plano horizontal recibida en el mes de enero. Vale, como esto es para un único día, para hacer la recibida en el mes, tenemos que saber que el mes de enero tiene 31 días, pues multiplicamos esta radiación global por 31 y tenemos la del mes. Calcula la radiación global total recibida sobre el plano horizontal durante un año. Pues como es un día, para saber el del año, pues calculamos por 365 días y tendríamos. No obstante, no es la misma la irradiación promediada del mes de enero que la irradiación promediada de todo el año. Por tanto, es una aproximación. Este cálculo, multiplicado por 365, es una aproximación. Deberíamos de haber obtenido la GDA y multiplicar la GDA por 365. Aquí nos dice, irradiación, una tabla de la radiación solar, kilovatio hora metro cuadrado. Mes de enero, Valencia, 2,52. Anual, 4,52. Por tanto, vemos que la de enero, de un día de enero, es distinta a la media de un año. Por tanto, el primer ejercicio era, convertimos a megajulios, el segundo ejercicio era multiplicar por 31 días y el tercero multiplicamos por 365, pero la GDA, que está en esta tabla, no la GDM, porque hemos visto que es muy distinta la irradiación de un día de enero que la irradiación de un día de julio. Hora solar pico. Hora solar pico es el equivalente a calcular la energía de un día si tuviéramos una irradiación ficticia y constante de 1000 vatios. Es decir, si nosotros tenemos que hemos recibido en el caso anterior un día 2,52 kilovatios hora metro cuadrado, si 2,52 kilovatios en un día, si hubiéramos estado recibiendo 1000 vatios, pues esto estaría funcionando 2,52 horas, porque 1000 vatios en la potencia por 2,52 nos sale esta energía que es 2,52 kilovatios hora. Por tanto es muy sencillo, para pasar a horas solares pico es únicamente dividir la energía diaria, la irradiación diaria entre 1000 y nos daría horas. Esta es la gráfica, lo que significa toda esta energía que recibimos en el día. Si nosotros tuviéramos una potencia de 1000, pues cuántas horas estaría funcionando ese generador que genera 1000 vatios. Por tanto, la hora solar es pico, cogemos la irradiación, dividimos entre 1000 y obtenemos entre 1000 vatios. Hay que expresar la irradiación en vatios, vatios hora, metro cuadrado, y se nos quedan horas. Tenemos aquí Valencia, el mes de enero, GDM0 2,52, calcula el valor de horas solares pico durante el día de enero. Pues dividimos entre 2,52 kilovatios hora, son 2520 vatios hora, dividimos entre 1000, que es 2,52. Sobre una superficie inclinada. Vale, sobre una superficie inclinada vamos a tener mejor radiación que sobre una superficie horizontal. Pero como los datos que vienen en la tabla son los de una superficie horizontal, tenemos que corregir esta superficie horizontal a una inclinación, la que sea. En este caso, lo que vamos a corregir a la inclinación óptima, y a partir de la inclinación óptima pasar a cualquier otro tipo de inclinación. Por tanto, para corregir la inclinación, para corregir la irradiación respecto a la inclinación óptima, utilizamos esta fórmula. Lo único que tenemos que saber es cuál es la inclinación óptima para ese sistema.
Aquí tenemos como lo que queremos es para el año, pues utilizamos la inclinación óptima del año. Una vez que tenemos la de un día, pues para obtener la de todo el año multiplicamos por 365 y obtenemos la irradiación en inclinación óptima de ese sistema. Tenemos ciudad de Huesca, valor diario medio de la irradiación global anual sobre una superficie inclinada con el ángulo óptimo. Determinar la irradiación total recibida a lo largo de todo el año. No hay pérdidas. Vale. Nos dice, tenemos que saber primero en Huesca cuál es la irradiación global anual y luego tenemos que corregirla para la inclinación con ángulo óptimo. Como es la inclinación con ángulo óptimo de un año, lo que utilizaríamos es una fórmula de la beta óptima. Huesca, tenemos que esta es la latitud, una latitud norte, 42 grados, 8 minutos, 26 segundos. Para pasar 26 segundos dividimos entre 60 y los que nos da está pasado a minutos. Se lo sumamos a minutos, 8 minutos con eso que nos ha dado lo dividimos entre 60 y lo que nos da se lo sumamos a 42 y nos sale 42,14, porque tenemos que saber pasar de esta expresión en grados, segundos, grados, minutos y segundos a únicamente grados. A partir de aquí calculamos el beta óptimo. Esta fórmula es para la inclinación óptima anual o la instalación óptima de un sistema de conexión a red, 3,7 más 0,69 por 42,14 y nos da que la inclinación óptima es 32,78. Buscamos la tabla Huesca y en la tabla Huesca nos da que la irradiación de un día promedio anual en plano horizontal es de 4,76 kilovatios hora, metro cuadrado día. Por tanto, para nuestra inclinación óptima, corregimos ese valor con nuestra inclinación óptima, hacemos nuestras operaciones y nos sale que es 5,55 kilovatios hora metro cuadrado día, lo cual es muy lógico porque tenemos más irradiación si tenemos mejor inclinada que tenerla en un plano horizontal. En un plano horizontal no está bien inclinada, así está perfectamente inclinada. Como queremos saberlo el valor anual, pues directamente, como teníamos el de un día, un día promedio en un año, multiplicamos por 365 días y nos sale la energía de un año. Hemos visto que la inclinación hace que mejore la cantidad de energía que tenemos, pero también tenemos pérdidas porque la orientación no está orientada al sur o la inclinación no es la inclinación óptima, además de pérdidas por sombreado. Pérdidas de que exista un edificio, de que exista un árbol, de que exista algo que reduce la cantidad de energía que obtiene nuestro módulo fotovoltaico, que recibe nuestro módulo fotovoltaico. Por tanto, para cualquier tipo de inclinación y de orientación, tenemos que corregir el valor de orientación óptima, que es el sur, e inclinación óptima, lo corregimos con factores de corrección, un factor de corrección por sombreado y otro factor de corrección porque la inclinación no sea la correcta ni el azimut o la orientación sea la correcta. Por tanto, a partir de la mejor orientación y la mejor inclinación, corregimos con este factor de inclinación a la orientación real y a la inclinación real y con este factor de corrección, pues si existe sombreado. Por tanto, si este es un día, para un año directamente multiplicamos por 365. Nosotros tenemos que el código técnico de la edificación nos permite tener ciertas pérdidas porque la orientación y la inclinación no sean las adecuadas. Nos va a permitir tener más pérdidas si el tipo de instalación, en vez de ser uno general, es de superposición, es decir, está puesto encima del tejado, o integración. Integración hace de tejado. Las placas fotovoltaicas hacen de tejado, mientras que en superposición están encima del tejado. Y en general son placas normalmente en una terraza que tienen su estructura y están orientadas. Entonces, en general no te permite pérdidas por orientación e inclinación porque debes ser capaz de orientarlas e inclinarlas lo mejor posible para producir energía. En superposición, como depende de cómo esté el tejado, o por ejemplo, si tengo una orientación e inclinación adecuada, pues te permite más porcentaje. Y en integración arquitectónica, como son esas mismas placas las que las utilizas como tejado, pues directamente te permite tener muchas pérdidas de orientación e inclinación porque su funcionalidad principal no era la de generación, sino la de la arquitectónica.
Con estas aproximaciones de código técnico de codificación, pues desde el punto de vista de sombras también va incrementando según se aplique una u otra. Lo que hay que tener en cuenta es que los factores que te permiten, las pérdidas que te permiten, del 10%, si tienes pérdidas por orientación y por sombras, no te permiten que 10 y 10 sean un 20%, se reduce 15%. O 20 y 15, 35, no, se reduce 30. O sea, las totales son menos que la suma de las pérdidas por cada tipo, de orientación, inclinación y por sombra. ¿Cómo se obtiene a partir de las pérdidas los factores de corrección? Pues 1 menos las pérdidas es el factor de corrección. Entonces nosotros obtendremos primero las pérdidas, en tanto por 1, hacemos 1 menos las pérdidas, tenemos el factor de corrección. Las pérdidas por orientación e inclinación nos dan el factor de irradiación, que es como nos hemos alejado del caso ideal de orientación e inclinación, y lo mismo para el caso de las sombras. ¿Cómo se calcula estas pérdidas por orientación e inclinación? Pues directamente las pérdidas por orientación es que la orientación no es la correcta, por tanto este alfa no es 0, o que la inclinación no es la correcta, por tanto este beta no es la óptima. Si fuera la óptima, pues beta óptima menos beta óptima, esto es 0, esto desaparece, y esto es 0, esto desaparece. Lo que es lógico, no existen pérdidas cuando la inclinación es la óptima y cuando la orientación es la óptima. Este caso sería la fórmula a utilizar cuando tenemos una inclinación entre 15 grados y 90 grados. Cuando tenemos una inclinación más pequeña de 15 grados, pues la placa o el módulo fotovoltaico está casi horizontal. Por tanto, el efecto del azimut es no perceptible, es muy pequeñito. Entonces se utiliza esta fórmula. No obstante, realmente, como es muy pequeño este efecto, si utilizamos esta fórmula no pasa nada. Pérdidas de sombras. Las pérdidas de sombras, tenemos 1 menos las pérdidas de sombras, tenemos el factor de sombras. ¿Cómo se calcula las pérdidas de sombras? Para eso utilizamos una carta solar. Una carta solar tenemos distintas cuadrículas. No es lo mismo que se nos tape por una sombra esta cuadrícula que se nos tape esta cuadrícula. Por tanto, como para intentar, las cuadrículas se hacen de distinto tamaño, y las pérdidas que tenemos por tapar una cuadrícula u otra serán distintas. Aquí tenemos las cuadrículas A, que son las cuadrículas de invierno, y las cuadrículas D, que son las cuadrículas de verano. Por tanto, primero tenemos que saber qué cantidad de estos cuadros tapamos, y luego saber tapar ese cuadro con una sombra, qué efecto tiene sobre la irradiación solar. Aquí hemos dibujado un edificio que hace sombras. Hemos dibujado a partir del azimut, el azimut del edificio y la elevación del edificio. Y vemos que tapa la cuadrícula A3, la A5, la B5 y la A7. Para saber las pérdidas debemos saber cuánto de la cuadrícula A3 tapa. Pero lo hacemos, tapa un cuarto, tapa un medio, tapa 3/4. Pues de la A3 tapa 3/4. De la A5 ¿cuánto tapa? De la A5 la tapa toda. De la B5 ¿cuánto tapa? Pues de la B5 1/4. De la A7 ¿cuánto tapa? Pues de la A7 1/4. Pues con estos valores nos vamos a estas tablas que nos dicen las distintas cuadrículas A, B, C, el número de la cuadrícula. Para una inclinación de 35 grados y un azimut 0, pues el valor de las cuadrículas es este. Para una inclinación de 0 grados y un azimut es este. Para uno de 90 grados y 0 son estos valores. Y de 35 y 30 son estos. Tenemos que irnos a la tabla que más se acerca a nuestra inclinación y nuestra orientación. Aquí hemos dibujado otro obstáculo. Sería igual, saber cuánto tapa de cada una de estas cuadrículas. Y aquí estaría el ejercicio resuelto. Primero tenemos que saber lo que hemos dicho. De la A7 es 1/4. De la A5 toda. De la B5 1/4. De la A3 media. Vamos poniendo todas las cuadrículas y ahora tenemos que buscar para nuestro ejercicio cuánto vale cada cuadrícula. Aquí nos dice que la A7 tiene un valor de 1 y que la A5 tiene un valor de 1,84. ¿Qué significa eso? Significa la A7 tiene un valor de 1. La A7 aquí tiene un valor de 0,52.
Pues nos significa que nosotros estamos utilizando un ejercicio en el que sabemos que nuestra inclinación es cercana a 35 grados. Si nuestra orientación hubiera sido 30 grados, pues ya la A7 no valdría 1, sino vale 0,54. Tenemos que saber qué valores de estos coger para hacer el factor de sombras. Por último, la aplicación PVGIS. La aplicación PVGIS nos da todos estos valores de irradiación, pero también nos dice la irradiación para un cierto azimut y para una cierta inclinación. Entonces, la utilización del PVGIS la hemos visto en clase, nos metemos aquí, podemos ver este sistema para una inclinación aislada o para conexión a red. Le tenemos que decir el tipo de tecnología, le tenemos que decir o si es para la inclinación óptima o le indicamos la inclinación y le damos a calcular y esto nos dará una serie de valores. Le podemos decir que vamos a ver y nos dará todos los valores que necesitamos donde ya se han realizado estos cálculos. ¿Vale? No obstante, para nuestros ejercicios vamos a tener que utilizar todos estos cálculos. Este es el formulario con este formulario se solucionan todos los ejercicios de este tema. Es un formulario bastante sencillito. Lo único que tenemos que saber es cuál sería la inclinación óptima. Si la inclinación óptima es para una instalación conectada o para un año, pues sería aplicar esta fórmula. Para una instalación aislada lo vamos a aplicar que la inclinación óptima es esta para una instalación aislada en invierno y esta para una instalación aislada en verano. Phi es la latitud del lugar. Phi es la latitud del lugar. Este también sería phi, que es la latitud del lugar. Por tanto, tenemos que, para calcular para una determinada orientación, una determinada inclinación, tenemos que primero calcular para orientación e inclinación óptima. Para esto utilizamos esta fórmula, que necesitamos en el plano horizontal, la irradiación en el plano horizontal, GDA, pero también podría haber preguntado GDA o GDM, pues la del plano horizontal la buscamos en tablas, o la anual o de un mes, obtenemos la inclinación óptima y sustituimos aquí, hacemos esta operación y a partir de este valor tenemos que multiplicar por los factores de corrección de irradiación y el factor de corrección de sombra. Para estos factores de corrección, primero calculamos las pérdidas. Las pérdidas por orientación es aplicar esta fórmula. Las pérdidas por orientación e inclinación, pues depende de que la orientación no es la correcta, por tanto alfa no es 0, pues lo tenemos que meter aquí, el que sea. Y la inclinación es correcta, por tanto beta es distinto a la beta óptima, lo metemos aquí y nos da las pérdidas por orientación e inclinación. 1 menos las pérdidas por orientación e inclinación, tenemos el factor de irradiación y nos faltaría el factor de sombras. El factor de sombras es 1 menos las pérdidas por sombreado. Las pérdidas por sombreado hemos visto cómo se hallan a través de las cuadrículas que se tapan con nuestro edificio y depende también de la inclinación y de la orientación de nuestro sistema. Obtenemos el factor de sombras, que nos metemos aquí y ya podemos obtener la irradiación en este caso diaria por medio de un año para la inclinación real y para la orientación real. También tenemos esta tabla que nos indicaba qué pérdidas por sombreado o qué pérdidas por orientación e inclinación eran las máximas que se podían tener en las distintas situaciones. Si estas pérdidas superan estos valores, pues no podemos hacer esa instalación según el código técnico de la edificación. Lo último que hemos visto de este formulario es las horas solares pico. La hora solares pico para una determinada orientación e inclinación, a partir de este valor obtenido aquí realmente para un año, pero esta misma fórmula también es para un promedio de un mes, GDM. Por tanto, con este valor para la orientación e inclinación correcta dividido entre 1000, esto expresado en vatios hora, metro cuadrado de día, pues nos da las horas solares pico. Pues con esto hemos terminado el repaso de la unidad 2 que entra dentro del resultado de aprendizaje 1.